¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ir terminando entonces ya el trabajo práctico referido a equilibrio ácido-base, y para poder hacer eso vamos a completar el tema con los últimos ejercicios que están relacionados a titulaciones, ¿sí? Voy a comenzar a compartirles pantalla como para que puedan ir ustedes siguiéndome y para que vayamos viendo juntos cómo es que vamos a resolver estos ejercicios, ¿sí? Ujú, ujú. Bien, estamos acá. Si ustedes se fijan en la guía, el ejercicio número 28 ya está planteando un tema que es diferente a lo que veníamos viendo con anterioridad, ¿no? Y eso dice una muestra de 0,2688 gramos de un ácido monoprótico neutraliza 16,4 mililitros de una disolución de hidróxido de potasio, 0,08133 molar. Calcule la masa molar del ácido. Bueno, en esto es donde comenzamos justamente a trabajar con titulaciones o con lo que también conocemos como valoraciones, ¿sí? En este caso, recordemos que una valoración es la determinación de una concentración desconocida, ya sea de un ácido o de una base, mediante un proceso básicamente experimental, donde lo que se hace es adicionar una cantidad conocida de una base o de un ácido respectivamente, ¿no? O sea, si nosotros queremos conocer la concentración de un ácido, le agregamos una base conocida, mientras que si queremos conocer la concentración de una base, le agregamos un ácido conocido. El punto de equivalencia justamente es aquel en el que se ha consumido los equivalentes de las sustancias que se pretende valorar o que se pretende conocer cuál es la concentración de la sustancia. Y en este punto el pH es el que van a dar los equilibrios implicados por las sustancias que aparecen en la neutralización. Y tenemos otro punto a considerar, que es el punto final, que es aquel en donde finalmente vamos a realizar o donde vamos a conocer ya la concentración de la sustancia que queremos averiguar, es donde hemos terminado con la valoración. Ahora, este conocimiento de la sustancia que nosotros queremos encontrar, o sea, o su exactitud en sí va a depender de varias cosas, entre ellas, por ejemplo, cuánto nos aproximemos al punto de equivalencia. Por ello es muy importante el uso de otras sustancias químicas que se llaman indicadores, que son indicadores ácido-base justamente, y que no son más que ya sean ácidos o bases, pero con la diferencia que son más débiles que el ácido o la base que se va a pretender, o que nosotros estamos buscando conocer cuál es la concentración, ¿sí? ¿Cómo es que esto trabaja? Estos indicadores reaccionan con lo que nosotros queremos valorar, y en ese momento en que el indicador cambia de color, ahí es donde nos estamos dando cuenta que hay una finalización ya del proceso de titulación, ¿no? El indicador cambia de color. ¿Por qué? Porque justamente tiene la particularidad de presentar una forma de color diferente
cuando se encuentre, ya sea en su forma neutra o cuando se encuentre en forma disociada. Ustedes van a ver, ahí, que lo vamos a nombrar mucho, si tenemos la posibilidad de hacer los laboratorios, se nombra y se utiliza mucho la fenolftaleína, que es incolora a simple vista, pero cuando se encuentra en reacción y cuando reacciona y está en un medio básico, se torna de un color fucsia intenso. Así que ustedes fíjense esa diferencia, ¿no? De ser un color, como les decía, transparente, translúcido, incoloro, a tornar en medio básico de un color fucsia y muy intenso. Estos indicadores se usan muchas veces para titulaciones de tipo ácido fuerte, base fuerte. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito qué es lo que sucede. Lo que me importa ahora es que podamos comenzar a trabajar en esto de qué es una valoración o qué es una titulación, ¿sí? Vamos a ver algunos casos de valoraciones ácidos bases donde, por ejemplo, tenemos un ácido fuerte con una base fuerte. Este va a ser el primer caso con el que vamos a trabajar, que me dice que las curvas de valoración siguen una forma sigmoidea, o sea, tienen esta forma de S, como ustedes la están viendo, ¿sí? Lo que significa que el pH de la solución cambia lentamente, excepto en las inmediaciones donde tenemos un punto, donde está el punto de equivalencia, en donde se produce un cambio brusco de pH. Ustedes ven, si analizamos esta gráfica, vamos a ver que tenemos en el eje de las X el volumen de, por ejemplo, la base que se adiciona, y en este eje de las Y tenemos el pH. ¿Qué es lo que sabemos o qué es lo que tenemos acá? Es la adición de hidróxido de sodio 0,1 molar a 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar también, ¿sí? Entonces, fíjense que en el punto de equivalencia, que es el que tenemos acá, tenemos un cambio brusco de pH, ¿sí? Porque si ustedes ven, acá vendríamos con un pH relacionado a medida que vamos agregando, ¿no?, el hidróxido, un pH de 1, un pH de 2, un pH de 2 y pico, 3, y de golpe tenemos que saltamos a un pH de 7 y de golpe saltamos a un pH de 11, por ejemplo. Y después nuevamente se vuelve a estabilizar en un pH aproximadamente entre 12,5 y 13. Así que, bueno, en ese punto, en ese lugar en donde el pH se modifica bruscamente, es donde tenemos nuestro punto de equivalencia, ¿no? En el caso de la valoración de un ácido fuerte, o con una base fuerte, o al revés, de una base fuerte con un ácido fuerte, dado que se van a generar ácidos y bases que son débiles, recuerden cuando hablamos de hidrólisis de sales, no se hidrolizan, el pH final deberá ser 7, por lo que podemos determinar el punto final con la ayuda de un pHímetro. Ponemos el pHímetro y vemos cuál es el pH de la solución y vamos a ver que es 7 en general. O sea, tenemos que en estos casos las situaciones o ¿cómo se llama? Ay, se me fue lo que les estaba tratando de decir. Vamos a ver que en estos casos donde el ácido fuerte reacciona con la base fuerte y, bueno, justamente buscamos el pH va a tener básicamente
un pH neutro relacionado cercano a 7, en donde justamente también va a tener su relación con el pH con el punto de equivalencia y el punto final. ¿Cómo resolvemos el ejercicio entonces que planteamos inicialmente, que es el ejercicio 28? Nuevamente, una muestra de un ácido monoprótico neutraliza 16,4 mililitros de una disolución de hidróxido de potasio, nos da la concentración del hidróxido de potasio. Calcule la masa molar del ácido, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar en ese caso? Primero y principal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una muestra y nuevamente planteamos los datos en estas situaciones, ¿no? Una muestra que es un ácido monoprótico, ese ácido tenemos 0,2688 gramos. Por otro lado, tenemos una solución de hidróxido de potasio. Ese hidróxido de potasio tenemos que utilizamos 16,4 mililitros del hidróxido para neutralizar este ácido, y ese hidróxido tiene una concentración de 0,08133 molar. Y lo que nosotros queremos conocer es la masa molar del ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero y principal, decimos que, o escribimos una ecuación en donde el ácido más el hidróxido forma una sal más agua, ¿no? Ahora, como es un ácido monoprótico y estamos hablando que el hidróxido de potasio tiene un único grupo hidroxilo, entonces un mol de este ácido va a neutralizar un mol de el hidróxido o de la base. Entonces la relación en ese caso va a ser 1 a 1. ¿Qué más sabemos? Tenemos la concentración molar del hidróxido de potasio. O sea, sabemos que esta concentración molar, que lo que nos está indicando es que en 1000 mililitros de solución tenemos 0,08133 moles de hidróxido de potasio. En estos 16,4 mililitros que utilizamos de hidróxido de potasio, ¿cuántos moles en realidad del hidróxido o de la base tenemos? Y entonces planteamos la reglita de 3 simple y nos da esto. Entonces, como un mol de ácido neutraliza un mol de base, un mol de ácido va a ser aproximadamente igual a un mol de base. ¿Qué es lo que está significándome esta situación? Que de la base yo utilicé 1,33 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de potasio. Significa que aproximadamente utilicé la misma cantidad del ácido, ¿sí? O sea, usé aproximadamente 1,33 por 10 a la menos 3 moles del ácido. Si yo necesito o si yo quiero conocer cuál es la masa molar del ácido, ¿qué es lo que sabemos en general? Nosotros sabemos que el número de moles va a ser igual a la masa de la sustancia dividido la masa molar, ¿sí? Eso es algo que ya venimos conociendo y venimos trabajando desde química general. A partir de eso nosotros podemos diferenciar o conocer la masa molar si es que conocemos el número de moles y conocemos la masa de lo que estamos usando. Fíjense que para poder hacer esto, la masa molar del ácido va a ser igual a la masa del ácido usado, que es dato, esto lo tengo, que es la masa del ácido monoprótico, es esa muestra que utilicé, dividido el número de moles de ácido. Como no conozco el número de moles de ácido que utilicé, pero sé que un mol de base se neutralizaría con un mol de ácido, entonces sabemos que si usamos 1,33 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido, usamos aproximadamente 1,33 por 10 a la menos 3 moles de ácido. Entonces ese valor es el que lo tendríamos que colocar acá. De esta forma, la masa molar del ácido
monoprótico va a ser 0,2688 gramos, que es este valor, es la muestra que tenemos, dividido 1,33 por 10 moles, por 10 a la menos 3 moles, ¿sí? Ese resultado nos determina entonces cuál es la masa molar del ácido, en este caso monoprótico, ¿sí? O sea, va a ser 202,1 gramos sobre mol. Teniendo en cuenta esto, a ver, ¿qué es lo que les quiero plantear con esta situación? Que como son equivalencias, o sea, a ver, en estas situaciones, si yo tengo una sustancia que tiene, que es monoprótica, por ejemplo, un ácido monoprótico, y tengo un hidróxido que tiene un solo hidroxilo, entonces la relación que va a existir entre ellos va a ser 1 a 1, por lo tanto, una molécula de ácido va a neutralizar una molécula de base, y es como que la relación en sí fuera 1 a 1, ¿sí? Como si estaríamos trabajando con una relación del 1 al 1. Bien, en el punto número 2 nos está planteando lo siguiente. Dice, una cantidad de 5 gramos de un ácido diprótico, y acá ya tenemos una variación con respecto a lo anterior, se disolvió en agua y se llevó exactamente a 250 mililitros. Calcule la masa molar del ácido si 25 mililitros de esta disolución consumió 11,1 mililitros de hidróxido de potasio, 1 molar, en la neutralización. Suponga que se neutralizaron los 2 protones del ácido, ¿sí? Y acá, nuevamente, lo que tenemos que hacer es lo mismo que lo que hemos planteado anteriormente, nada más que ahora sí tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con un ácido diprótico, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, la relación va a ser 2 de ácido, 1 de base. ¿Estamos? ¿Cómo lo planteamos? Bueno, nuevamente, datos. ¿Qué datos tenemos para trabajar en este caso? Los datos que tenemos en este caso son los siguientes. Por un lado nos dice que tenemos un ácido que es diprótico, ¿sí? En ese ácido diprótico, ¿qué nos plantea? Que usamos 5 gramos y lo llevamos a 250 mililitros. Ahora, no conocemos la concentración del ácido y no conocemos la masa molar del ácido, ¿sí? Si bien tenemos estas cosas, las tenemos que ir planteando e ir viéndolas con tranquilidad. Fíjense que del ácido dice que consumimos 25 mililitros. Y por otro lado, sí conocemos la concentración del hidróxido de la base, que era 1 molar, y consumimos 11,1 mililitros, ¿no? Para llegar a neutralizar. ¿Cómo vamos a plantear entonces esta situación? Nuevamente, planteamos la ecuación, ¿sí? En esta ecuación, fíjense que lo que hacemos es un ácido más una base, produce una sal más agua. Ahora, ¿qué diferencia tenemos con la situación anterior? La diferencia que tenemos con la situación anterior es que el ácido es un ácido diprótico, ¿sí? Entonces, un mol de ácido va a neutralizar 2 moles de base. ¿Estamos? Y esos 2 moles de base van a ser aproximadamente iguales a 1 mol de ácido. Entonces, ¿qué seguimos viendo o cómo vamos a seguir trabajando? Vamos a ver qué cantidad de moles de base utilicé, ¿sí? Para eso, ¿qué hacemos? Tenemos la concentración del hidróxido de potasio, que es 1 molar. ¿Qué nos está diciendo eso? Que en 1000 mililitros de solución tenemos 1 mol de hidróxido de potasio. Si consumí 11,1 mililitros, entonces
¿Cuántos moles, en definitiva, de hidróxido de potasio consumí? Hago la reglita de 3 simple y obtengo que consumí 0,0111 moles de hidróxido de potasio. ¿Qué me está planteando esto? Recordemos esto que acabamos de escribir anteriormente. Decíamos que un mol de ácido neutraliza 2 moles de base, o sea, 2 moles de base equivalen aproximadamente a 1 mol de ácido. Entonces, si usé 0,0111 moles de base, usé la mitad de eso en moles de ácido. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos diciendo que 2 moles de base es como si fuera 1 mol de ácido. O sea, en definitiva, lo que termino usando de ácido es 0,00555 moles, o lo que sería lo mismo, 5,55 por 10 a la menos 3 moles de ácido. Bien, ¿qué hago entonces? No conozco la concentración molar de la solución y tampoco conozco la masa molar, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo? Bueno, usé 25 mililitros del ácido, ¿sí? Si usé 25 mililitros de ácido, esos 25 mililitros de ácido es como si escribiera, o sea, en esos 25 mililitros de ácido o de solución, tenía 0,00, acá lo redondeamos, 56 moles del ácido diprótico. En 1000 mililitros de solución, ¿cuántos moles de ácido voy a tener? Y entonces me queda 0,222 molar. Ese 0,222 molar, esa es la concentración del ácido con la que yo estoy trabajando. ¿Estamos hasta acá? Ahora, esa es la concentración del ácido, pero necesito conocer cuál es la masa molar de ese ácido diprótico, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago con esto? Bueno, digo, yo utilicé esos 5 gramos, utilicé 250 mililitros, o sea, lo llevé a 250 mililitros, y entonces ahora tengo que decir que ya conociendo la concentración molar, digo, bueno, en 1000 mililitros de solución tengo 0,222 moles de ácido, ¿sí? En estos 250 mililitros, que es lo que tenía inicialmente de solución, ¿cuántos moles de ácido tengo? Y ahí me da 0,0555 moles de ácido. Esos 0,0555 moles de ácido no son nada más y nada menos que estos 5 gramos, ¿sí?, de ácido que estoy utilizando. O sea, en 0,0555 moles de ácido tengo 5 gramos. Un mol de ácido, o pesan 5 gramos, perdón. Un mol de ácido, ¿cuánto van a pesar? Y el resultado es 90,1 gramos. Ese 90,1 gramos es justamente la masa molar de este ácido diprótico. Y así terminamos esa parte del ejercicio. Ahora fíjense, el ejercicio número 3 dice una disolución de 25 mililitros de, y esta formulita ya seguramente la conocen, es el ácido acético, 0,1 molar, se valora con una disolución de hidróxido de potasio, 0,200 molar. Calcule el pH después de las siguientes adiciones a la disolución de hidróxido de potasio. Acá donde dice 0,0 molar es 0,1, no molar, 0,0 mililitros, en lugar de 0,0 es 0,1 mililitros, ¿sí? 5 mililitros, 10 mililitros, 12,5 mililitros y 15 mililitros. ¿Qué datos importantes nos están dando en este caso? Veamos que por un lado nos dicen que tenemos un ácido, que es un ácido débil, y tenemos una base, que es una base fuerte, ¿sí?
Lo que tenemos que hacer es agregar ácido a la disolución del hidróxido de potasio. Calcular el pH después de las siguientes adiciones a la disolución de hidróxido de potasio. O sea, sabemos que utilizamos 25 mililitros del ácido y eso se valora con una disolución de hidróxido de potasio 0,2 molar. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué cosas y qué particularidades tenemos acá? Acá tenemos lo que conocemos como este caso 2, es una valoración ácido-base, pero una valoración ácido débil, base fuerte. Las variaciones de pH acá no son tan acusadas, tan abruptas como en el caso que veíamos anterior, ya que partimos de un ácido que es de tipo débil. Entonces acá se genera un ácido conjugado que no... digamos que va a ser débil y también va a ser no hidrolizable, ¿no? En este caso, en este ejemplo, junto con una base que sí va a ser hidrolizable relativamente fuerte, ¿no? Una base conjugada relativamente fuerte. Así el pH tiene que ser en estos casos mayores a 7 en función de la cantidad del acetato o del ácido acético, por ejemplo, que se va a ir agregando o que se va a ir generado en el proceso de la neutralización, ¿sí? También tenemos una forma de tipo S, pero, o sigmoidea, pero no, fíjense, no tan con tanta variación como de pH como la que teníamos o habíamos visto anteriormente. Entonces, recordemos que para estas situaciones los pHs van a ser superiores a 7, ¿sí? Las variaciones de pH, como dijimos, no son tan acusadas ya que partimos de un ácido débil, se genera un ácido conjugado débil que no es hidrolizable y una base conjugada fuerte que sí es hidrolizable, ¿no? Esto es lo que habíamos planteado anteriormente. ¿Cómo vamos a trabajar en este caso? Para trabajar en este caso, este tipo de ejercicios se divide como en 3 partes, ¿no? Esas 3 partes que vamos a ver van a ser qué es lo que pasa con las cantidades o con los moles iniciales, qué es lo que pasa en el equilibrio y qué es lo que pasa finalmente con el cálculo del pH. Bien, ¿qué vemos? Vemos que en estas situaciones lo que se plantea es que tenemos ácido acético, 25 mililitros, y que tiene una concentración de 0,1 molar. Y después tenemos hidróxido de potasio, 0,2 molar, y se le va agregando distintas cantidades, ¿sí? Le agregamos 5 mililitros, 10 mililitros, 12,5, 15 mililitros. ¿Cómo lo trabajamos? En cuanto a las partes iniciales, tenemos que ver qué pasa con el ácido y qué pasa con la base, ¿sí? Si nosotros vemos en cuanto al ácido, tenemos que ver los moles iniciales que tenemos del ácido. Fíjense, la cantidad, el volumen es 25 mililitros y la concentración es 0,1 molar. Entonces tenemos que saber cuántos moles tenemos de ácido en esos 25 mililitros, ¿sí? Y decimos, bueno, en 1000 mililitros de solución hay 0,100 moles de ácido, en 25 de ácido acético, en 25 mililitros voy a tener 2,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético. Con la base vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa en este caso con una base. En las bases tenemos 100 mililitros en 1000 mililitros de solución tenemos 0,2 moles de hidróxido de potasio. En 5 mililitros de solución, ¿cuántos moles voy a tener? Y me da 1,10 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de potasio.
Teniendo esto, ya conocemos cuáles son los moles iniciales de estas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el equilibrio? ¿Sí? ¿Y qué es lo que planteamos? Bueno, nosotros tenemos nuestro ácido con una base y nos da una sal más agua. Dentro de esto vamos a ver que este ácido va a generar la base conjugada, ¿sí? Y este hidróxido o esta base va a formar lo que conocemos como el ácido conjugado. Como la base es una base fuerte, entonces la base fuerte no se hidroliza, pero sí lo hace el ácido acético. Bien, entonces en estas situaciones, ¿qué es lo que vemos? Inicialmente, ¿qué es lo que tenemos? Inicialmente tenemos 2,5 por 10 a la menos 3 moles, y acá vamos a trabajar con moles, nos va a convenir hacer eso, 2,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético, que es lo que calculamos anteriormente, si ustedes se fijan, 2,5 por 10 a la menos 3 moles. Después, 1,10 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de potasio, que es lo que tenemos en cálculo anteriormente. Ahora, del resto no tenemos nada, ¿sí? Eso es lo que tenemos inicialmente. Ahora, ¿de esto qué reacciona? El hidróxido de potasio dijimos que es una base fuerte, y si es una base fuerte reacciona completamente, no se hidroliza, ¿sí? Entonces, del hidróxido de potasio va a reaccionar todo el hidróxido de potasio, ¿sí? Y nos va a quedar que reacciona 1 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de potasio. Pero también reacciona 1 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético. Y se producen 1 por 10 a la menos 3 moles del acetato de potasio o de la base conjugada en este caso. ¿Estamos? ¿Qué nos queda? De la base no nos va a quedar absolutamente nada porque se consumió todo. Pero del ácido sí, nos queda 2,5 menos 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y es esto. Nos queda 1,5 por 10 a la menos 3 moles. Y de la base conjugada, de la sal que tenemos, nos queda 1 por 10 a la menos 3 moles. A partir de esto vamos a trabajar como veníamos trabajando anteriormente. Lo que nosotros queremos es encontrar la concentración de los protones. ¿Para qué? Para poder calcular en base a eso, en base a la concentración de los protones, poder calcular el pH, ¿sí? del sistema. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que tenemos es que tenemos que buscar en el equilibrio qué es lo que pasa con esta situación. Sabemos, y lo que podemos plantear, es que el ácido acético tiene una constante ácida, y esa constante ácida es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Cómo voy a averiguar la constante ácida? La constante ácida la vamos a calcular de la siguiente manera. A partir de esto que tenemos acá, ¿sí? Dividido, como calculábamos siempre, ¿no? Las concentraciones molares de los reactivos, de los productos, dividido las concentraciones molares de los reactivos, o el producto de las concentraciones molares de los reactivos. O sea, ¿qué se calcula en este caso? Se calcula que la concentración, el valor de la constante ácida lo conocemos porque es un valor de tabla, el K, ¿sí? Así que eso ya lo tenemos, estamos hasta ahí bien. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer con esta situación? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: averiguar la concentración de protones. Esa concentración de protones se averigua de la siguiente forma, o sea, va a ser la concentración de protones por la concentración de acetato dividido la concentración de ácido acético, ¿sí? La concentración de protones es esta, la que está acá, que no la conocemos, es un valor X, ¿no?
Ese valor es el que no conocemos, es lo que se produjo de agua, que en realidad ese es el ácido conjugado, ¿sí? Si reemplazamos, ¿qué nos va a quedar? Que la concentración de protones va a ser igual a la constante por la concentración del ácido acético dividido la concentración de acetato. O sea, que la concentración de protones va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5 por la concentración del ácido acético, que es 1,5 por 10 a la menos 3. Todo esto dividido la concentración del acetato, que es 1 por 10 a la menos 3. Y el resultado de esto es 2,7 por 10 a la menos 5. Ya conocemos el pH, ya conocemos la concentración de protones, que es 2,7 por 10 a la menos 5, entonces ahora vamos a ir averiguando, vamos a averiguar qué es lo que pasa con el pH. ¿Qué sabemos? Que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. O sea, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 2,7 por 10 a la menos 5. O sea, en este caso, el pH nos da igual a 4,57. Esto es cuando nosotros agregamos los 5 mililitros del hidróxido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros agregamos un poquito más del hidróxido y le vamos agregando 10 mililitros, por ejemplo? Bueno, hacemos el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento hasta llegar al pH. Y vamos a ver que el pH aumenta, ¿sí? Pasamos de un pH que era de 4,57 a un pH de 5,35. ¿Qué pasa cuando agregamos más todavía? ¿Sí? Agregamos 12,5 mililitros del hidróxido. Y entonces ahí vamos a ver que en este caso el pH, trabajando de la misma forma, vamos a conocer que el pH de esta historia nos da 8,8, ¿sí? Como nos estaba planteando la situación. A medida que va aumentando la cantidad de la base que le voy agregando, va a ir aumentando justamente el pH del sistema. ¿Estamos? Les planteo, les dejo para que ustedes lo puedan ir viendo. A ver, esto es lo que hemos resuelto juntos. Esto es lo mismo que les planteaba con anterioridad, como les decía. Se calcula de la misma forma. Ahí tienen como para que ustedes puedan ir viendo los resultados y qué es lo que les va dando y qué les va quedando de esto. Y en el caso que sigue, se trabaja de la misma manera, nada más que si ustedes ven, en este momento del equilibrio, vamos a tener un punto en donde se consume todo el ácido y se consume toda la base. Y es ahí donde tenemos o donde llegamos al punto de equivalencia, ¿sí? Es el punto de equivalencia porque se consume todo. Entonces, al tener un punto de equivalencia, al llegar a tener esta situación en donde no tenemos ni ácidos ni bases, vamos a trabajar directamente con la sal. Y entonces en este caso, lo que sigue el procedimiento es igual a un procedimiento de hidrólisis de sales. Ni más ni menos de lo que veníamos trabajando anteriormente con hidrólisis de sales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acetato de potasio reacciona con agua. ¿Y qué es lo que da? ¿Qué es lo que produce? ¿Sí? Fíjense, cálculo de pH de una hidrólisis de sal. El acetato de potasio reacciona con agua y nos da un hidróxido de potasio más un ácido acético, más el ácido acético. Se regenera, ¿sí? Entonces, acá tenemos el acetato más el agua, hidroxilos más ácido acético. Lo escribimos de una forma más conveniente y nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? Pero a diferencia de lo que teníamos anteriormente, que trabajábamos con una constante ácida, fíjense que acá tenemos un Kb. ¿Por qué tenemos un Kb? Porque tenemos una sal que es de tipo básica, ¿sí? Produce oxidrilos. Entonces, en esta situación, sí vamos a trabajar con un Kb. Y ahora decimos, bueno, pero el Kb no tenemos el valor del Kb, pero sí conocemos el valor del Ka, ¿no es cierto?
No importa, porque conocemos o sabemos que el K-Water es el producto de la constante ácida por la constante básica. Entonces podemos averiguar el KB directamente, ¿sí? Resolviendo esto, resolviendo y buscando el valor de la concentración de hidroxilos, vamos a llegar a la obtención de dos valores. Como les digo siempre, un valor positivo, el otro valor es negativo. El valor negativo no lo utilizamos porque no conocemos, o no es que nos conozcamos, no existen concentraciones negativas, entonces trabajamos con el valor positivo. Una vez que hacemos eso, y que decidimos tomar el valor positivo, vamos a buscar el valor de pOH, ¿sí? Y obteniendo el valor de pOH, buscamos el valor de pH. ¿Estamos? Entonces, fíjense que ante esta situación hemos encontrado el punto de equivalencia, hemos visto cómo se trabaja ante esta situación y conocemos el valor de pH en estas situaciones que nos plantean. Y por supuesto, vemos que el valor del pH en el punto de equivalencia es superior a 7, que es lo que habíamos planteado inicialmente cuando vimos la gráfica de esta situación. Dijimos que el pH en el punto de equivalencia siempre deberá ser superior a 7. Y acá lo tenemos. El pH en el valor, en el punto de equivalencia, en nuestro caso nos da 8,8 en el ejercicio, pero en ese punto de equivalencia vemos que el pH es de 8,8, ¿sí? Mayor. Y después tenemos, ¿qué es lo que pasa cuando agregamos más base? Y ante esta situación, ¿qué es lo que vemos? Nuevamente tenemos que se trabaja de la misma forma, digamos, pero ¿qué es lo que tenemos en este caso? Cuando nosotros vamos a trabajar en esta situación, vamos a ver que tanto la base conjugada como la base en sí son los responsables de convertir a la solución en una solución básica. Pero acá lo que vamos a hacer es utilizar la concentración de hidroxilos porque, primero y principal, es una base más fuerte que la concentración del acetato, ¿sí? Pero además de eso, porque buscando la concentración de los hidroxilos vamos a poder determinar más fácilmente cuál es el pH de la solución, ¿sí? Y nuevamente vemos que como le seguimos agregando una base, el pH sigue aumentando, ¿sí? Este ejercicio, que es el que sigue, nos plantea el proceso ya no de una base fuerte y de un ácido débil, sino que acá nos está hablando de una base débil y de un ácido fuerte, el que se combina, ¿sí? Y nos pide que calculemos las distintas, que calculemos el pH a las distintas concentraciones. Bueno, acá en lugar de 0,1, también de 0,0 vamos a poner 5 mililitros, si les parece. Y vamos a trabajarlo, ¿no? En este caso vamos a ver que se genera una base conjugada que es muy débil porque teníamos un ácido fuerte, entonces la base conjugada va a ser una base muy débil que no se hidroliza. Y el ácido va a ser un ácido, el ácido conjugado va a ser un ácido conjugado fuerte porque proviene del amoníaco, entonces en este caso hablamos del amonio. ¿Qué vamos a ver? Que el pH final siempre va a ser inferior a 7 en función de la cantidad del amonio generado, ¿no? Como en el caso anterior, pero en este punto va a ser inverso. Nosotros en el punto anterior habíamos visto que el pH final, ¿no?, nos va a tener que dar
o el pH en el punto de equivalencia nos va a tener que dar un valor que sea superior a 8, perdón, superior a 7. En este caso nos tiene que dar valores inferiores a 7. Se trabaja el ejercicio de la misma forma. Entonces, no lo vamos a resolver por una cuestión de que es un ejercicio largo, pero ya teniendo la base de lo que ustedes, del ejercicio anterior, digamos, se trabaja exactamente de la misma forma. Y van a ver que el resultado final va a ser un resultado en donde el pH va a ser inferior a 7, donde seguramente en el punto de equivalencia van a tener valores menores que 7, y bueno, ni hablar en el punto final, cuando terminemos, donde va a ser más bajo todavía ese pH, ¿sí? ¿Qué más? Después nos da una cosa que me parece importante, que también podamos charlarlo y verlo. Existen distintos tipos de lo que hablábamos al principio, de indicadores, ¿sí? Indicadores que son, decíamos, sustancias ácidas o básicas, y que van a depender, que cambian de color, que esa es la particularidad que tienen, por eso se llaman indicadores, que cambian de color al momento de que reaccionan con lo que ya sea el ácido o la base. Ustedes ven que tienen tienen un listado de indicadores, y van a ver cuál es el color cuando trabajamos en distintos medios, ¿sí? Lo que les decía, la fenolftaleína, fíjense, es el último que estamos trabajando, es el último de la tabla, que es el que hemos estado planteado. La fenolftaleína es incolora, pero en un medio básico da un color rosado o rojizo, un fucsia, que es un color bien intenso, ¿sí? Bien, son distintos los tipos de indicadores que tenemos. Estos son los más comunes. Lo importante es poder utilizar el indicador más adecuado dependiendo el intervalo de pH en los que estemos trabajando, ¿sí? El intervalo de pH se define como el intervalo sobre el cual el indicador va a cambiar de color en un medio ácido o en un medio básico. Entonces va a ser importante que tengamos en cuenta qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos usando, para en base a eso poder utilizar el indicador adecuado. Y acá hay ejemplos de los distintos indicadores y de los colores que tienen. Y por último, veamos el ejercicio número 33, que dice que el valor de la constante ácida de cierto indicador es de 2 por 10 a la menos 6. El color de la forma del indicador es verde, y el color de la forma ácida del indicador es verde, y el color de la forma iónica es rojo. Se añaden unas cuantas gotas del indicador en una solución de ácido clorhídrico. Luego que se valora con una disolución de hidróxido de sodio, ¿a qué pH cambia el color del indicador? ¿Qué es lo importante cuando tenemos acá las constantes ácidas para poder analizar? Y que es importante tener en cuenta. Fijémonos esto que tenemos acá. Si la concentración del ácido o de la forma ácida del indicador se lo divide sobre la concentración del indicador en forma iónica, y el resultado de esto es mayor o igual a 10, entonces vamos a ver que va a predominar el color del ácido. Y si es menor a 0,1, va a predominar el color de la base conjugada, ¿sí? Así que bueno, esto es para que tengamos en cuenta, y para que tengamos en cuenta qué es lo que plantea también el principio de Le Chatelier, ¿no? Cuándo va a predominar la forma no ionizada y cuándo va a predominar la forma ionizada. Bueno, espero que sean de utilidad estas cosas, y ya nos estaremos encontrando próximamente. Ante
todo, quiero recordarles que, a ver, ahora sí, quiero recordarles que el día sábado 23 es el parcial y el próximo sábado 30, después del parcial, va a ser el recuperatorio. Así que tengan en cuenta, por favor, esas cosas. Y hasta el día viernes está el plazo para la entrega del práctico de ácidos base. Que tengan una excelentísima semana y ya nos estamos encontrando. Adiós.